Bienvenida, Jenny, a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por aceptar abrir su corazón en este espacio. Muchas gracias por la autoinvitación también. Bueno, pues no, estoy feliz de estar acá, gracias a Dios. Ok, vamos a entrar ya de lleno en el contexto ya de su vida y díganos quién es Jenny. ¿Quién es Jenny como mujer ahora? Pues primeramente lo que me gusta recalcar siempre, soy hija de Dios, soy esposa, soy mamá, ama de casa, emprendedora y pues es lo que soy ahorita actualmente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué ha aprendido en estos últimos años de su vida? Bueno, actualmente estoy aprendiendo a dejar la procrastinación y pues he aprendido como que, ¿para qué buscarse problemas? Decidamos ser felices. Con medida. Qué bueno. ¿Y cómo describe su relación con Dios ahora, en este momento, en esta etapa de su vida? Pues la describo mejor que nunca. He estado actualmente alrededor casi de 6 años congregándome en la misma iglesia, creciendo, gracias a Dios, gracias a Cindy, que por ella pude conocer esa iglesia. Y pues, primeramente, pues espero que Dios no me suelte todavía. Amén, no lo va a hacer. Y ahora, ¿cómo recuerda su infancia? Recuerdo mi infancia como bien, mal, es un mix, pero, o sea, sí tuve una infancia normal dentro de lo que cabe, pero hubieron pues ciertas cosas que noté y dije, me preguntaba qué pasaba aquí. Ujú. Como ciertas cositas que no sabía, quizás en ese momento no entendía. Ujú. ¿Y cómo era la relación con su papá? Mi relación con mi papá era distante, fría, digamos. O sea, tenía un papá en casa, pero era como que no estaba presente al 100%. Y pues, nada, eso es lo que recuerdo. De su niñez con su papá. ¿Y qué sentía cuando pensaba usted en él? Pues tengo la anécdota que siempre con mis hermanos era como cuando él no iba a trabajar, era como, ¿y fue a trabajar tu papá? Fue a no, no, Entonces era como que no frizaba el que él quedara en casa porque no teníamos una relación y cuando él se quedaba era como mucha presión, mucho, esto, que no está mal como papás, pero él era como que muy frívolo, Ujú. digámoslo. Como muy fuerte, como muy correcto, Ujú. entre comillas. Y no era que mi mamá tampoco era el que nos daba la libertad, hagan lo que quieran y no sé qué. No, también, pero mi mamá era como un balance, o sea, nos Ujú. protegía, nos daba su amor, pero a la vez también nos corregía, pero con mi papá era diferente. Era como que él así Sí. Este tema se trata del perdón, ¿verdad? Y todos sabemos de que cuando hay necesidad de un perdón o hubo un perdón es porque anteriormente hubo algo, Ujú. ¿verdad? Que creó la necesidad de eso. Hubo una herida o algo, ¿verdad? Ahí en nuestro corazón. Entonces, ¿nos puede contar en qué momento usted empezó a sentir ese abandono o ese dolor? ¿O qué fue lo que más le marcó de todo ese tiempo? Sí, con mi papá, pues recuerdo que en el hogar había violencia doméstica, fue algo que me marcó bastante. Él trataba mal a mi mamá. Y no puedo decir que era todos los días porque tampoco, pero era desde que yo empecé a tener uso de razón, empecé a ver esas cosas y era como que, o sea, sin que se lo digan a uno, uno sabe que eso no está bien. Y empezó a crearse eso. Lo segundo, pues que, como lo dije, era un papá que estaba en la casa, pero era un papá ausente, digámoslo, porque no estaba pendiente de que si yo iba a la escuela, no estaba pendiente de si yo me sentía amada por él, cosas así. Entonces fueron cosas que fueron haciendo que la relación con nosotros siempre fuera como distante. Ujú. ¿Y qué le dolía a la niña que era? Pues me dolía eso, que no tenía un papá. O sea, solo decía, él era mi papá, pero no tenía un papá
que me llevara a pasear. Bueno, sí me sacaba, pero de vez en cuando, pero me refiero a pasear de que, oh, ven, te voy a enseñar a andar en bicicleta o cositas como Cositas pequeñas, normales que un papá debería de hacer, como, digamos. ajá, como ponerse a hacer tarea conmigo, como preguntarle a mi mamá cómo están los niños, que, o sea, no recuerdo eso yo, sinceramente. Ok. ¿Y qué es lo que necesitaba en ese momento en esa etapa de su vida que usted ahora puede ver, ¿verdad? Desde afuera, ¿qué es lo que usted necesitaba que nunca llegó? Atención, eso, en resumidas cuentas, atención. Básicamente lo que le dolía no es lo que hacía, sino lo que no hacía, más bien Exacto, lo lo que que no omití hacía, hacer. lo que omitía hacer. Porque también como niña, aunque uno no se involucra tanto en los problemas de los papás, pero los papás muchas veces no lo tapan, tampoco es que lo tengan que tapar, pero no se cuidan de eso. Pero nosotros mirábamos que mi mamá le decía, necesito para la comida, él nunca tenía casi. Sabía llevar unas cositas, pero no era como algo de que tenga para la comida de los niños. Tenga, él siempre se jactaba de que nos daba la casa y con eso Y con bastaba. eso era suficiente. ¿Y esto de alguna manera afectó su autoestima? Pues, no, como les digo, no es que me sentía así cohibida, porque no soy así, sino que trataba como, oye, yo escuchaba muchas cosas, no sé qué tan cierto será, pero que era que quizás mi personalidad se basó en eso, que mi casa era como no triste, así que todo era mal, pero sí me sentía así como que faltaban cosas, pero ante los demás mostraba como otra cara, era como que la más feliz, la más alegre, Ujú. Como entonces, escondiendo esa parte ajá, o sea, era mi forma como de distraerme de lo que en o realidad, de refugiarse también. exacto, entonces, digámoslo así, que eso fue la afectación de la autoestima, no que me hizo menos, no que me sentía así, pero sí que trataba de que pues no vieran mis sentimientos, o sea, Ujú. y sí, siempre tuve ese escudo como de que me vieran como la fuerte, como la que orgullosa, como y cosas así. Entonces, ¿eso sí afectó o sí influyó más bien en sus relaciones? Sí, claro, lo hemos platicado, que tuve relaciones con novios que probablemente buscando ese amor, ese refugio en ¿Qué ellos, le hizo falta ya? que me hizo falta. ¿Por qué? Porque mi papá no me decía, mira, tienes que buscarte, o sea, tampoco él era el ejemplo y tampoco me decía, tienes que, tu novio sí, simplemente me decía, te tienes que casar y hacer las cosas bien, pero no me decía qué tipo de hombre. No hubo, o sea, había mucha disciplina, pero no hubo instrucción. Exacto, entonces era como que lo de la calle, como agarrar cualquier cosa, tampoco que agarraba cualquier cosa, Sí, pero pero era no. como que andaba así en la vida desorientada, o sea, como la vida me llegara. Ujú. ¿Y esto impactó, o más bien, cómo impactó con su relación con Dios como padre, ya Dios como nuestro padre? ¿Afectó o influyó Pues o impactó? hoy que lo veo es como mi papá sí nos llevaba a la iglesia. Recuerdo eso sí, siempre lo tengo presente de él, es algo bueno que él hizo, pero a la vez hoy ya como adulta entiendo y de chiquita también me preguntaba que era que iba a la iglesia, pero su testimonio no era tan acorde a lo que quería enseñarnos. Y pues de esa manera, no sé, la verdad no sabría decirlo si influyó en sí en distanciarme, en no querer nada con Dios, pero pues fue una manera de ver que empecé a escuchar eso que siempre se dice de los cristianos, de que, y es cristiano, y es cristiano. Ujú. Entonces son cosas que, Ok, ¿y cuándo entendió usted que necesitaba perdonar? O sea, ¿cuándo vino ese sentimiento de decir, no, yo necesito sacarme esto, yo necesito perdonar? Porque el perdón es liberador. ujú. Tanto, y yo creo que es importante para la persona que debe hacerlo, es liberador para la persona que debe hacerlo. Entonces, ¿cuándo a usted le trajo Dios le puso la convicción de que necesitas perdonar? Pues como decía, toda la infancia fue así. Después ya la adolescencia, imagínense, ya más rebelde yo todavía.
siempre era que yo recuerdo que yo siempre le decía a mi mamá, vámonos, vámonos, ya no quiero estar aquí con mi papá, sepárense, por lo mismo que estábamos viviendo Ujú. y que miraba que prácticamente mi mamá era como una mamá soltera. Entonces, y por lo mismo mi mamá decidió venirse para este país y de esa manera seguirnos sosteniendo. Pero mi papá nos quedamos a vivir ahí, recuerdo con mi hermana, este, y mi papá siempre nos sacaba en cara la casa. O sea, que yo le doy la casa. Y como vio que mi mamá empezó a mandar dinero, él era que nos quería poner imposición de pagar. O sea, sabemos que había responsabilidades, pero la diferencia era que, les explico, mi papá tiene su casa y tiene la para un local. Ese local, la luz sí está aparte, pero el agua es de las dos. Entonces mi papá siempre nos quería imponer el recibo de eso y él estaba rentando ese local. Entonces nosotros con mi hermana no nos dejábamos. Era como, no, no te vamos a pagar eso. Como que era algo injusto. Ustedes sentían que era algo Ajá, quería, injusto y quería no. ser abusivo en ese sentido. Entonces, frizábamos siempre, que él nos echaba y mi mamá nos decía, no aguante, porque nosotros, mamá, sáquenos de la casa, no aguantamos. Y no aguante, que ahí estén, que le pasa. Y, o sea, queriéndolo justificar. Después mi hermana se vino para acá, yo me quedé sola con mi sobrina y lo mismo, pero como no sé, o sea, siempre fui para mi papá como la ovejita negra, la que le decía las cosas, La rebelde. ajá, o sea, como le decía las cosas de frente, él era siempre que yo era así. Entonces empezó otra vez lo mismo, que él aquí, que él allá. Yo trataba de estar en paz y él seguía con lo mismo. Entonces llegamos al punto que gracias a Dios ya mi hermana me ayudaba a sostener a mi sobrina junto con mi mamá y fue que les dije, ¿saben qué? Yo me voy de la casa. O sea, yo ya no aguanto, ya no soporto estar acá. Mi papá mucho me hostigaba. Entonces llegamos a ese punto de quiebre, fue que me voy de la casa y recuerdo exacto unas palabras que él siempre me dijo, porque él siempre se ha jactado mucho de lo de su casa. Y me decía, desde hoy te desheredo. Y recuerdo de que se subió al camión de un amigo que me estaba yendo a mudarme y me dijo, dame las llaves. Y yo, tome, le dije. Y fue cuando me dijo, desde hoy te desheredo, quédese con su casa, le dije. Entonces fue de que ahí quebramos relación. O sea, la relación ya venía Ujú. con quiebres, Como con... agrietándose, Ajá. como Y qué entonces cosa. ahí fue como que ya exploté. Y ya pasaron ciertos meses que no nos hablamos, no nos hablábamos. Después recuerdo de que él en una ocasión llegó, pero sin pedir perdón, sin nada, simplemente llegó. Él es muy así. Y yo lo acepté, o sea, ok, pero seguía sintiendo eso. Y en ese momento yo ya había empezado a ir a la iglesia. Y en la iglesia recuerdo de que salían eso, necesitas perdonar y cosas así. Empezó a escuchar sobre el perdón. Empecé a escuchar del perdón y también sabía de que la palabra de Dios no me permitía estar así en esa situación con mi Ok. papá. Entonces fue cuando Dios le empezó a dar convicción de eso. me empezó a dar convicción, pero a la vez la misma rebeldía, no, yo no O el quería. mismo orgullo, el mismo Exacto. pecado de orgullo la hacía como que en ese momento usted sintió que si perdonaría o que si perdonara a su papá iba a perder algo. Exacto, era como que le estoy dando la razón o algo así. Y el orgullo, porque como lo digo, Claro, me crié con eso de que, ay, ser orgullosa era lo mejor del mundo. yo soy Entonces, fuerte, así es que yo no necesito perdonar. exacto, entonces fue cuando primeramente empecé a escuchar eso, pero no quería. O sea, yo no, ¿por qué? Si es todo lo que Ujú. nos ha hecho, lo que le ha hecho a mi mamá, lo que no nos dio, cómo fue con nosotros, o sea, excusas. Sí pasaron, pero eran excusas para mí. Pero Entonces, había alguna lucha dentro de usted ajá, que por una parte le decía no, o sea, no, no se lo merece, pero por otra parte no, debes de hacerlo. exacto. Bueno, entonces, y yo recuerdo que ahí fue donde yo empecé ahora a decir, Señor, ayúdame a perdonarlo. Yo no quiero, pero necesito perdonarlo. Entonces yo oraba, Señor, pon eso en mi corazón porque yo no puedo.
O sea, Exacto. yo sentía eso y fue cuando Dios ya me fue dando esa convicción, porque era como yo lo quería acusar. O sea, Ujú. y yo pensaba, decía, él necesita pedirme perdón a mí para yo perdonarlo. Porque ese es un punto que sí quiero recalcar mucho porque es lo que muchos pensamos. Es que sí, yo lo voy a perdonar, pero que él me pida perdón primero. Porque, Es como la lógica humana. ajá, porque él fue el Él causante. fue el que me hizo daño, entonces él tiene que venir a mí. Ujú. Y yo quiero recalcar un pasaje en la Biblia que donde dice Jesús, no tengo la cita, pero parafraseando, Jesús nos manda, si tu hermano tiene algo en contra de ti, ve y habla con él. Entonces yo creo que esa era la convicción que el Señor a través de su palabra, ya escuchando usted su palabra, ya estando en la iglesia, ya caminando en el Señor, esa era la convicción que tenía, porque cabe recalcar también de que la palabra es viva. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la palabra o nos exponemos más bien a la palabra es vida. Entonces, Exacto. hace algo en nosotros. Entonces, ese proceso del perdón, en esa lucha que estaba usted con que lo perdono, no, es que no se lo merece, no, pero es que yo sí tengo que perdonar, ¿fue algo inmediato o fue algo progresivo? Fue algo progresivo. Yo hubiera querido que hubiera sido inmediato. Que sucede. Sí, claro. Fue algo progresivo. No recuerdo con exactitud de decir fueron tantos meses, tantos días, no recuerdo. Lo que sí recuerdo fue un día de que yo ya empecé a tener esa paz en mi corazón. Él llegaba a verme de vez en cuando, yo ya lo recibía y ya lo empezaba a ver con esos ojos como Cristo me ve a mí. O sea, mi papá Ujú. merece ese perdón sin que él me lo pida, sin que yo se lo exprese, porque creo que hasta el momento nunca le he dicho, papá, te perdono, porque creo yo que a este punto, si se lo iba a decir, él empieza con sus cosas, porque sigue teniendo sus cosas, pero hoy ya no tengo la necesidad de eso. De que él lo sepa, Ajá, digamos, porque yo sé que yo ya estoy bien conmigo, yo ya estoy bien con Dios más que todo, y ya estoy bien con Él, porque trato de tener una relación. con él. ¿Y tuvo recaídas? O sea, tuvo ya que usted sintió esa paz de Dios, ¿verdad? Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero habían ocasiones en que usted decía, como que estaba o como que se quería ese sentimiento otra vez salir a Sí, relucir sí, sí, claro, caída y hasta el día de hoy puedo decirlo, porque no es que quiera poner que mi papá es un monstruo o algo así, pero es que hay personas que ya son así, no sé ni cómo llamarlo o algo así, pero él ya es como de que si yo le intento decir algo y él no tiene la razón, o sea, es un enojo, un pleito. O sea, sí han habido esas recaídas de decir, ay, que este es mi papá. pero ha vuelto Ajá. Pero rápido. regreso, pues, porque la misma palabra me vuelve a decir, Jenny, no, necesitas estar bien. Y en esas ocasiones, ¿alguna vez usted oró con esa rabia? O sea, oró con ese como sentimiento bien a flor de piel, Ah, o más bien con ese resentimiento. mm, no con rabia, sino que con resentimiento, sí, mucho o muchas oraciones fue de que porque mi papá es así. Y pues también entiendo, hoy como le digo, ya adulta uno entiende muchas cosas y también entiendo de que también fue algo que él no recibió. Ujú. Según historias, medios que logro entender y escuchar con él o con su familia, es algo que él no recibió. Entonces ahí puedo decir, no puedo exigir algo que él no recibió y que él pues sigue viendo normal. ¿Y hubo algo o que fue difícil de soltar o qué fue lo más difícil de soltar en esta etapa? Pues yo creo que hasta hoy sigue siendo en ocasiones difícil porque como les digo, él es una persona que le gusta tener siempre la razón, pero a la misma pues yo siempre pido a Dios, Señor, ayúdame, o sea, hoy yo entiendo mejor las cosas. ¿Y en qué momento usted dijo, ya ahora como adulta y ahora que lo puede hablar abiertamente, con libertad y sin resentimiento, en qué momento usted dijo, si no fue Dios, ¿quién fue? O sea, ¿cuándo usted entró en o le cayó el 20, como dicen, Ajá. o sea, wow, yo ya, si no fue Dios, ¿quién fue? Pues
Lo he entendido con los años de aprendizaje en la iglesia, porque entiendo de que hay una frase que dice, todo lo malo que yo hago sí soy yo, pero todo lo bueno que hay en mí es Dios. Y Amén. eso es algo que de verdad yo puedo decir, o sea, por mí, como lo repito, por mí, por mi orgullo, por mi prepotencia, digámosle, yo no hubiera perdonado a mi papá. Jamás, jamás de los jamás se lo hubiera hecho. Pero ahora entiendo que Dios mismo ha movido el espíritu en mí de decir, lo perdono, lo suelto. Y sé que no soy yo, sé que Dios lo Es ha hecho en Cristo mí. en usted. Y recalco eso, Cindy, porque muchos allá pueden estar diciendo detrás de las pantallas que yo no puedo. Yo no puedo. Es una frase que escuchamos mucho y que nos meten mucho también. Es que yo no puedo. Tú sí puedes. Pero es que ni siquiera yo. Ha sido Dios. Y es algo Exacto. sobrehumano poder perdonar a una persona así. Porque a pesar de que mi relación comparada con violaciones o Cosas más con fuertes como abusos. abuso, droga, porque eso puedo recalcar, mi papá no era, Una no persona, tomaba sustancias, ajá, con no bebía alcohol, adicciones, exacto. Solamente lo que él tuvo fue su carácter, su carácter, su violencia, pero es su que no ira, es, quizás, no ajá, que sé. no es justificable, tampoco quiero Claro, que lo vean así. Pero comparado con eso, yo sé que puede ser difícil para las personas que están ahí viéndonos ejercer ese perdón. Pero es donde yo les digo, oren por eso. O sea, no se queden simplemente con eso. Oren, oren, porque de ustedes mismos no van a poder. exactamente. Yo creo que necesitamos ahí la obra de Dios en nuestra vida y, y necesitamos esa obra, pero también necesitamos tener ese conocimiento de que qué es el perdón o por qué es el perdón. Y creo que tenemos en la palabra un ejemplo supremo que es Cristo mismo, ¿verdad? En la Exacto. cruz del Calvario Él se dio por nosotros, Él nos perdonó nuestros pecados y Él pagó por ellos. Ujú. Entonces creo que ese conocimiento también nos lleva a la acción, ¿verdad? Y ahora en esta etapa de su vida, ya como madre, ya y él ya siendo abuelo, Ujú. ya en esta etapa adulta, ya como esposa, como madre, como mujer cristiana más madura que es, ¿cómo cambió su relación con él? Pues yo pienso que para bien, porque actualmente, a pesar de lo que él no fue con nosotros, un proveedor muy activo, pues junto con mis hermanos, lo ayudamos económicamente. Tratamos de cuando él habla por teléfono de, pues, tener una relación amena, o sea, no menospreciándolo. Y, No recordando también ajá, cosas del pasado. y esa, porque sí, lo he parado de hacer porque él muchas veces saca cosas que uno dice, papá, eso no era así. Ujú. Pero ya entendí que decir eso genera un conflicto y entonces Y yo ya digo, como que mejor, se... ya, ¿para qué? Ujú. Entonces ya tratamos una relación amena, o sea, saludarnos, ¿cómo estás? Ayudarle, ¿Y usted siente que hay cosas que sigue sanando? que sigo sanando con respecto a él o Sí, con con respecto. respecto a él, a la relación, a lo que hubo. O sea, hay cosas, porque para ser honestas, hay cosas que no se olvidan, hay cosas que nos han lastimado y que no las podemos olvidar. Y ojo, que el perdón no es olvidar, no. El perdón es aceptar el daño que me hiciste, yo acepto el daño que me hiciste. Y estoy de acuerdo. Entonces, pero ya no voy a seguir con ese rencor contigo. Entonces ahora, o sea, hay cosas que usted se recuerda y que dice, "Es que necesito seguir sanando esto". Am, no sé, seguir sanando. Pienso que, bueno, las únicas ocasiones cuando él saca algo, como les digo, que dice, yo hice esto por usted, como que necesito seguir sanando esa parte de escucharlo y que ya Y no que ya no me, le mueva. ya, ajá, que ya no me dé eso, como que, ¿cómo? ¿Y qué significa perdonar ahora para usted? Ah, perdonar es como soltar y mucha gente dice, perdona, ¿cómo lo explico? Perdón, el perdón es más para ti que para los demás, pero en realidad pienso que es para todos. Para todos, O sí. sea, la misma Biblia me dice, si en vosotros está el estar en paz con los demás,
hacerlo. Cédelo. Ujú. Entonces pienso que el perdón es más que todo. O sea, si es para estar en paz, te perdono. Ok. Ahora, ya para ir finalizando, ¿qué le diría usted a la mujer ahora que no puede perdonar? Sé que ya nos dio muchos tips, sé que ya nos dio muchos consejos, pero ¿qué le diría a, bueno, no solo a la mujer, sino que al hombre, a la persona que hoy por hoy dice, no puedo perdonar? Pues eso, oren. Fue lo que yo hice porque yo sabía de que yo no podía. Mi orgullo me decía, no, no puedes, no puedes. Y eso es uno, oren. Lo segundo es, no esperen a que esa persona venga y les pida perdón, porque muchas veces no va a pasar. Muchas veces Sí, o la mayoría de veces no va a no pasar. pasa. O sea, perdona sin que la otra persona sepa, porque tampoco tenemos que ir divulgándolo. Hasta hoy es algo que yo hablo. Nunca lo he dicho de que, como le digo, ni siquiera a mi propio papá, porque pues puede causar un cierto conflicto, o no lo sé. Am, pero, o sea, háganlo no esperando ese de que como yo ya te perdoné, Quiero que lo sepas o quiero que tú también me ajá, o pidas sea, que me perdón. alaben todo. O Ujú. sea, eso. Y pues también, primeramente, también por Dios. O sea, hay una frase muy bonita que dice, Jesús me perdonó. O sea, ¿quién soy yo para no perdonar? Si es Jesús me perdonó a mí, Exacto. merecedora de todo. Y entonces, ¿qué aprendió de Dios como padre? En ese proceso, cuando usted dijo, wow, si no fue Dios, ¿quién fue? O sea, cuando usted ya dijo, no, fue Dios el que cambió. ¿Qué fue lo que aprendió de Dios como padre, como nuestro Padre Celestial? Eso mismo que me quedó marcado de eso, de que Jesús me perdonó. O sea, como que me imagino a Dios diciéndome, ¿ves que te mandé a Jesús que te perdonara y tú quién eres para no perdonar a alguien? O sea, eso es lo que Exactamente. aprendo de Dios. No como un papá que me está regañando, sino que un papá que me hace ver el amor tan grande que Él hizo por mí, que mandó una persona para perdonarme y que yo necesito dar lo mismo. Exactamente. Bueno, pues Jenny, gracias de verdad por abrirnos su corazón, por mostrarnos, ¿verdad?, de que la palabra es viva y puede cambiarnos, que por mostrarnos y por proclamarnos el nombre de Dios, ¿verdad? Por abrir su corazón, por estar aquí. Sabemos que es un tema muy delicado, muy profundo, ¿verdad? Pero queremos decirte a ti que tú estás pasando por algo similar, de que se puede, en Cristo se puede perdonar, se puede y tenemos ese ejemplo supremo, como les decía en la Biblia. Y también decirte de que si tu padre fue una persona abusiva, fue una persona que no te dio amor, que te dio solo disciplina, pero Dios no. Puedes llegar a Dios como padre, puedes llegar a Dios, puedes acercarte al trono de la gracia, porque Dios no es humano. Entonces Dios es el Padre perfecto que nosotros tenemos y que lo tenemos al alcance. Eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en el próximo capítulo. Así que nos vemos en la próxima de su podcast. Si no fue Dios, ¿Quién ¿quién fue? fue?